Y desde el principio, desde el versículo 1 nos dice, ¿para qué es esta parábola? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo tenemos que orar, mis hermanos? Siempre. Vecino que me escucha, ¿cuándo tenemos que orar? Siempre. Y no desmayar. Porque es muy fácil darnos por vencido cuando vemos que las circunstancias no cambian. Cuando creemos que la respuesta de Dios no llega, es muy fácil tirar la toalla. Pero Jesús ya sabía eso, que a nosotros los seres humanos nos cuesta ser persistentes en algunas cosas. Por ejemplo, en la oración. Y Jesús dijo esta parábola para que usted y yo supiéramos qué tan importante es orar, orar siempre, orar sin desmayar, orar sin flaquear, orar sin rendirse. Y esta palabra nos va a recordar a todos los que la estamos escuchando lo importante que es comunicarnos siempre con Dios. Quizá usted está escuchando y tenga algún familiar enfermo, o usted mismo está enfermo. Quizá usted esté pasando por momentos de necesidad económica desde algún tiempo. Y usted le dice, Dios, ayúdame. Y usted parece, o usted piensa que Dios no la está escuchando, o que Dios no le ha respondido. Y Jesús nos insta, nos anima, nos echa porras para que no dejemos de orar. Yo creo que lo que hemos pasado en los últimos meses nos debe recordar la necesidad tan importante de estar en comunicación directa con Dios, con nuestro Dios. Jesús da por hecho, da por sentado que su pueblo es un pueblo que ora. Por eso se la dice a sus discípulos, esta parábola, esta historia de aquella mujer. Porque Jesús da por hecho que su pueblo, su iglesia es una iglesia que ora, porque si no ora, el diablo se lo devora, ¿verdad? Préndeselo. Primera de Elías 1:1. No es mío, no me lo puedo colgar. Y es para nosotros, aquellos que ya venimos a sus pies, a sus hijos. Es un privilegio poder orar. Yo me asombro, mis hermanos y persona que me escucha, yo me asombro cada vez que pienso y digo, ¿cómo puede ser posible que el Dios que hizo todas las cosas esté atento a lo que yo le estoy diciendo en este momento? ¿Cómo en el tiempo de oración, verdad? Ahora que lo hacemos en línea, damos 2 personas y una cámara, y ¿a poco Dios va a estar al pendiente? Si a veces la gente no está al pendiente, pero ¿cómo Dios va a estar al pendiente de la oración? Y así es. Porque Dios prometió hacerlo, estar al pendiente de nuestro súplica, de nuestro clamor, de nuestra petición. A veces como papás tenemos una ocupación, estamos ahí haciendo algo y el niño viene y nos viene a pedir algo, nos viene a decir algo y nosotros, ¿verdad? Le decimos, espérate un poquito porque estoy ocupado, estoy haciendo algo, espérate. O nos empieza a hablar y nosotros estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que no escuchamos. Pero Dios no es así. Dios está al pendiente de su petición, de su oración, cada vez que usted humilla su corazón y le dice, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de tu ayuda en esta circunstancia porque está pasando algo muy fuerte, o está pasando algo muy triste, o está pasando algo muy delicado, y yo necesito de ti. Dios nunca le va a decir a usted, espérate un poquito porque estoy ocupado atendiendo a mis hijos de China. Espérate, no te me vayas. Estoy muy ocupado porque estoy atendiendo a los de la India y son un montón y espérate. No, Dios está al pendiente para todos. Eso es lo que mucha gente no ha entendido, no ha captado, que Dios no es como nosotros. Y me acuerdo de 2 programas de televisión que miré hace algún tiempo, ¿verdad? En primera de Malcolm, Dewey fue a la iglesia por primera vez porque sus papás nunca lo llevaban a la iglesia. Y fue con la maestra de la escuela dominical y le dijo, maestra, el otro día miré un hormiguero. Y miré que las hormigas eran pequeñas, así como yo soy pequeño delante de Dios. Yo era como Dios para las hormigas, decía el Dewey. Y las hormigas, y empecé, y les puse agua, después les encendí fuego y me aloqué con una pala. Y decía él, y por más que esas hormigas quisieran pedirme, yo nunca las hubiera escuchado. Y dijo, y yo pienso que Dios es así con nosotros. Él pensaba que Dios era igual que él y que él era como una hormiga.
para Dios. Pero no es este el concepto que tenemos que tener para con Dios. No es que Él sea muy grande y nosotros muy pequeños. Él va más allá de eso. Dice la Biblia que Él lo sabe todo y que Él está en todo lugar. ¿Verdad? Quizá la hormiga no podía comunicarse con Dewey, pero nosotros sí podemos comunicarnos con Dios y tenemos un canal directo. Tenemos un teléfono rojo que nos comunica directamente con Dios sin intermediarios. Ese teléfono es Jesús. Jesús dijo: todo aquel que pida al Padre en mi nombre tendrá su respuesta. Y tenemos que tener, mi hermano, la seguridad, y persona que me escucha, la certeza de que si necesitamos algo y pedimos a Dios en oración, Él nos oye. Él nos oye. Quizás su hermano no lo oiga, su papá no lo oiga, quizás el pastor no lo oiga, pero Dios sí lo está escuchando. Y Jesús dice: no pierdas el interés en orar. No pierdas de vista el orar. Siempre ora. Y Jesús nos dio ejemplo porque Él oraba todos los días y se apartaba para orar. Entonces Jesús nos da esta ilustración de una mujer viuda, que siempre que usted escuche a Jesús hablando de una viuda, está poniendo el prototipo de una persona que está desamparada. Porque en aquella época era muy difícil que una mujer saliera a trabajar. Ahora, pues, ¿verdad? Es más difícil que un hombre salga a trabajar. Pero en aquella época era difícil que una mujer saliera a trabajar. Entonces, si se quedaba sin marido, prácticamente estaba en la desventura. Era una mujer desventurada que le había ido mal y todavía se encuentra con que tiene un problema legal, ¿verdad? Y el juez es un juez corrupto. Es un juez que dice que por algún tiempo no le quiso hacer justicia. El juez no reconocía a nadie. Dice que no tenía ni temor de Dios. Y si no tenía temor de Dios, menos tendría temor de sus semejantes. Yo me agarro reflexionando y digo: ¿cómo puede vivir una persona sin creer en Dios y vivir una vida buena? ¿Qué le impide hacer algo malo? ¿En dónde está su base de moral? ¿Dónde está su base de ética? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién se lo puede decir y por qué? Me explico. Si no cree en Dios, pues menos va a respetar a los demás. ¿Está conmigo? Sí, me estoy dando a entender. Si no tiene una base de que le diga esto es bueno y esto es malo, ¿quién? Porque cada cabeza es un mundo. Hay personas que van a la iglesia y están a favor del aborto. ¿Se imagina usted eso? Estar a favor del aborto, qué cosa tan horrible. Eso está bien para los que no tienen temor de Dios, y ni para ellos, ¿verdad? Pero para el creyente, para aquel que ha recibido a Jesús, ¿cómo puede estar de acuerdo con eso? ¿Dónde está el temor de Dios? Y este juez no tenía temor de Dios, no reconocía a Dios. Y donde no hay temor de Dios, mis hermanos, nada bueno puede esperarse. Nada bueno. Y la viuda tenía de su lado la razón. Tenía un problema legal y tenía la razón de su lado, pero aún así no había recibido respuesta. Una respuesta favorable a lo que ella estaba pidiendo. Cada vez que iba al juzgado le decían: el juzgado está cerrado por COVID. Y pasaban los meses y no había respuesta. Y esta mujer fue a buscar al juez a su casa, ¿verdad? Parece que era mexicana, la mujer viuda. Y consiguió la dirección del juez y dice que todos los días, déjeme lo leo otra vez, la cual venía a él diciendo: hazme justicia por mi adversario. Sin embargo, fue tanto y tanto y tanto la insistencia de esta mujer, de esta viuda, que aún el juez injusto dijo: le voy a hacer justicia. Y no le va a hacer justicia porque sea un juez justo. No le va a hacer justicia porque la señora tenga la razón. No le va a hacer justicia porque haya tenido un encuentro con Dios y Dios lo haya iluminado y le haya dicho: hazle justicia a esta viuda. No. Le va a hacer justicia porque es una mujer inoportuna para el juez. Porque ya le agotó la paciencia. Porque es una mujer que ya lo tiene harto al juez. Ya se cansó de tenerla todos los días. No puede sacar el carro el juez porque ya está la mujer afuera.
Y no es que Dios sea representado en esta historia por el juez, al contrario, Jesús nos pone a un juez que es malo, que es corrupto, y dice en el versículo 5, versículo 6, perdón, oí lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si el juez injusto por estar darle, dijo, ya me hartó, le voy a hacer justicia, ¿cuánto más Dios le va a hacer justicia a sus escogidos? ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le va a hacer justicia a Dios? A sus escogidos. Si usted me está escuchando y usted no ha recibido a Cristo, quiero decirle una cosa. Las oraciones de aquellos que no son hijos de Dios no son escuchadas como Dios quisiera escucharlas. Porque dice la Biblia que el pecado de nuestra vida ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Que el pecado de nosotros como seres humanos es como un tapón de cerumen en el oído de Dios. Dios dice, ¿qué? ¿Qué me estás pidiendo? No te oigo. ¿Y sabe por qué no nos oye? Por el pecado. Pero cuando Cristo Jesús entra en nuestra vida, la comunicación es directa con Dios. Y usted me va a decir, pero ¿a poco ya no son pecadores los que están ahí en la iglesia? Sí somos, pero eso ya no importa. Porque como Cristo no pecó y murió por mí y resucitó, y ahora Él está intercediendo por mí delante de Dios, mi oración llega mejor que en la mejor banda ancha. Mi oración llega sin falta delante de la presencia de Dios. Yo por eso le invito esta mañana a que usted donde se encuentre reflexione y diga, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero tener esa línea directa con Dios. Y esa sería la primera oración que Dios escuche fuerte y claro de parte de usted. Cuando diga, yo reconozco mis pecados y reconozco que necesito a Jesús. Y Dios le va a conceder la salvación y la vida eterna. Y el Espíritu Santo vendrá a morar a usted. Y de ahí en adelante, cada petición que usted haga será escuchada delante de Dios. Y Dios la tendrá presente. Y eso me lleva a lo segundo programa que miré. A lo mejor usted lo ve. Y lo he dicho antes porque me llama mucho la atención. Un tal Jim Carrey en una película que se llama El Todopoderoso. ¿Verdad? ¿Cómo me encanta predicar de eso? Porque este hombre, cuando según Dios se va de vacaciones en la película y le deja a él escuchar las peticiones, se llena de peticiones y no sabe qué hacer. Y Dios no es así como lo marca la película, ¿verdad? Que primero se llena de post-it y después de correos electrónicos y no tiene el tiempo para revisar a cada uno. Si nosotros no fuéramos Dios, seguro que así sería. Pero Dios es paciente para con cada uno de nosotros. Cuando yo recibo a Cristo, usted que ya lo recibió y que es su hijo, que usted es hijo de Dios, y usted lo puede decir con certeza, yo soy hijo de Dios, porque Cristo está en mi vida. Usted tiene la seguridad de que Dios tiene tiempo para usted. A lo mejor su hermano en Cristo no tiene tiempo para usted. A lo mejor su pastor no tiene tiempo para usted, pero Dios sí tiene tiempo para usted. Él está, al contrario, Él está esperando a ver cuándo nosotros tenemos tiempo para Él. Él está esperando cuando nosotros dejamos nuestras ocupaciones, muchas ocupaciones, y venimos delante de su presencia. ¿Verdad? Recordaba la predicación de Eric de hace unas semanas donde decía que a veces nos envolvemos en tantas cosas y se nos va el tiempo. Se nos van los días, la semana, los meses, los años, y cuando menos pensamos, ya nuestros niños pequeños ya son adultos. Cuando yo decía, cuando yo era joven, ¿verdad? Yo decía, ¿cuándo voy a servir a Dios? Y volteo hacia atrás y ya pasaron 15 años. Y en mi perspectiva personal digo, híjole, como que me falta hacer muchas cosas, como que no he hecho mucho. Pero ya se me fueron 15 años. Si se me van otros 15 años, olvídese. No, tengo que accionar, tengo que hacer, tengo que volverme hacia Dios. Decía Oscar Medina hace algunos años en un canto que el poder del cristiano está en la oración. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que encontrarnos con Dios cada día a través de la oración. Nosotros le hablamos en la oración, Él nos responde en su palabra. Así funciona. Esa es la comunicación. Usted le dice, Señor, háblame a través de la oración.
Y Él le responde cuando usted lee su palabra, cuando usted escucha un mensaje. Pero si usted no le habla y si usted no lee la Biblia, está desconectado de Dios. Y Jesús ya lo sabía. Por eso Jesús nos enseña y dice, esta parábola, esta enseñanza es para recordarles la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar. Y creo que cuando nosotros tenemos algo que realmente nos importa, que realmente nos angustia o que realmente necesitamos, estamos orando y orando sin cesar. Mientras como que oramos, ¿verdad? Pero así como que ahí se va. Pero cuando tenemos algo muy importante, oramos. Yo me acuerdo cuando tenían como 20 años, que la pastora no me quería ya ni pelar, ¿verdad? No me quería mirar. Y yo no faltaba a la oración. Estaba el tiempo de oración y yo ahí iba y toda la hora la aprovechaba. No se me hacía larga la oración. ¿Por qué? Porque yo le estaba pidiendo, Señor, ten misericordia. ¿Verdad? Y ahora que mis papás se enfermaron de COVID, también oraba siempre. Hasta cuando iba a orar por la comida, oraba y todos esperando a ver a qué horas terminaban para comer. Y oraba, ¿por qué? Porque cuando tenemos cosas que nos afectan, que son relevantes, ahí sí pedimos. Pero Jesús nos dice que no es así, que tenemos que orar siempre. Digo, porque esta palabra siempre para mí es primero, y ya después si usted quiere agarrar algo, agarre también, pero primero es para mí. Y a veces tenemos a Dios en segundo, en tercer término, y cuando lo necesitamos es cuando vamos a Dios, pero no es así. ¿O no le pasa a usted que cuando alguien lo necesita, usted tiene por ejemplo un amigo en Facebook, en la vida lo hace él a usted, en la vida, pero un día le llega un messenger y le dice, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Y usted qué es lo primero que piensa? ¿Qué querrá? ¿Verdad? Porque no es habitual que hable con usted. ¿No cree que le pasará a Dios de esa misma manera? A ver qué querrá Elías ahora, que ya se puso a orar ahora sí. ¿Quién se le enfermó? Bueno, Elías sabe, ¿no? Pero no será así con Dios, que lo hacemos así hasta que necesitamos algo. Y Él no quiere eso, quiere una amistad con nosotros. Si usted tiene un amigo o una amiga, sabe que tiene una comunicación constante con esa persona. Platica constantemente, no siempre es para pedirle algo, a veces simplemente es para saludarlo. Y Dios quiere que nosotros tengamos una comunicación constante con Él. Y que si le vamos a pedir algo, aparte de la comunicación, seamos persistentes e insistentes. Yo he conocido historias de personas, de mamás, que han orado 50 años por sus hijos para que Dios los alcance. 50 años de oración. ¿Se imagina qué es eso? Yo no he orado 50 años por nadie. Pero eso es persistencia. Y sigamos, dice, gloria a Dios, no me quedé. Aleluya. Dice, ¿no hará Dios justicia por sus escogidos? Dios tiene su mirada fija en sus hijos. Y Él nos protege en medio de los problemas. El Señor siempre quiere que estemos orando para que no caigamos en las manos de nuestros enemigos. Todo creyente tiene 3 enemigos y lo acabamos de ver hace algunas semanas en el estudio de los martes. El mundo, la carne y el diablo. Y si usted se mantiene orando, usted va a estar fuera del alcance de estos 3 enemigos que tenemos. También quiere que oremos por nuestros hermanos en Cristo. No solamente que oremos por nosotros mismos, sino que oremos los unos por los otros. Y mi hermano, yo le invito a que usted se informe. Estas semanas, sin falta, en todo el mundo han estado asesinando a cristianos, a pastores, a evangelistas, a congregantes, en diferentes partes del mundo. Oremos los unos por los otros. Oremos, mis hermanos. Simplemente ayer o antier el pastor, uno de los pastores coreanos, que venía a Ensenada a hacer una misión, ahí lo detuvieron en la aduana y no lo dejaron pasar. Él se va a venir a mudar acá a hacer algo allá en Ensenada. Y usted dirá, ¿por qué no lo dejaron pasar? Porque traía mascarillas para regalar. Traía 2 cajas de mascarillas y no lo dejaron pasar por las cajas. No sé qué cosa pasó en la aduana. Pero él dice que tiene más de 25 años de misiones y que era la primera vez que no lo dejaban pasar a México. ¿Qué es lo que está sucediendo, mi hermano, en el mundo que nos rodea? Cada vez se va a poner la situación más adversa, más complicada, y el cristiano cada vez debe aprender a orar más y más sin desmayar.
El desaliento, mis hermanos, llega a nuestras vidas cuando pensamos que Dios tarda en responder, que Dios alarga nuestras preguntas, que le preguntamos y no responde, porque Dios quiere, mi hermano, darnos una respuesta concreta, una respuesta eterna. Gloria al Señor. Si la viuda prevaleció, si esa viuda prevaleció, nosotros también podemos prevalecer. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que la viuda quería? Yo estaba pensando, ¿qué es lo que habrá pedido esta viuda? ¿No? Es una historia, vamos a suponer. Pues se había muerto su marido, vamos a suponer que alguien le debía a su marido dinero. Y como ella quedó viuda, pues ella quería que se lo pagaran. Y a lo mejor era un terreno, o a lo mejor era dinero, o algo por el estilo. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha prometido a nosotros? ¿Qué diferencia hay entre lo que la viuda pedía y lo que nosotros le pedimos a Dios? Yo decía, si la viuda por algo material estuvo pidiendo, ¿cuánto más nosotros, sus hijos, no pediremos por cosas espirituales y eternas? Y me ponía a pensar en usted que es mamá, que pide por sus hijos. Me ponía a pensar por usted que es hijo, que pide por sus padres, para que sean alcanzados por Dios. Me ponía a pensar por aquellos que en este momento tienen a alguien hospitalizado, grave. Y decía, sin duda alguna, la insistencia no debe fallar. Tenemos que seguir hasta que Dios nos responda. Y hay quienes al no ver la respuesta de Dios, desmayan y se cansan y tiran la toalla y dicen, ya no más. Jesús dijo, os digo pronto, que pronto les hará justicia. La injusticia, mis hermanos, que hay en el mundo es característica de este tiempo. Y por eso nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias de este mundo. Me decía un médico, una doctora en la semana, que ni siquiera los han vacunado a ellos. Y me dijo ella, me da tristeza por los adultos mayores que ya les están llamando según, porque ya los van a agendar para inyectarlos, para vacunarlos, y a nosotros no nos han vacunado. ¿Se imagina? ¿Dónde está nuestra esperanza? En las circunstancias que nos rodean, en nuestro gobierno, en alguna institución política, en nosotros mismos. ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Nuestra esperanza, por lo menos yo quiero pensar que su esperanza es que Cristo un día vendrá en las nubes. Vendrá por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está nuestra esperanza. Yo cada vez que salgo y veo el cielo digo, wow, un día Jesús vendrá en las nubes. Allí estará y dice que le alcanzaremos en las nubes. Pedro dice que lo veremos y lo alcanzaremos en las nubes. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se va a levantar. ¿Te imaginas? Decía un hermano que la oración es el combustible que nos va a levantar. Que el Espíritu que hay en nosotros, el Espíritu Santo, es el combustible que nos va a levantar, decía él. ¿Cuánto combustible tiene usted? Decía que el pastor, algunos van a llegar hasta el poste ahí nomás. Se acabó. Llene ese tanque, mi hermano, con oración. Busque la comunión, la presencia de Dios. Que su fe no esté puesta en lo que ve alrededor, sino en Jesús. Tenemos que mantenernos orando y decirle, Señor, haz justicia. ¿Verdad? A veces decimos al revés, Señor, haz venganza. Cuando nos hacen algo o pasa algo malo que sentimos que no podemos defendernos, o sea, decimos, Señor, haz venganza. No, pida al Señor justicia. Porque el Señor imparte justicia con misericordia. Porque si Dios hiciera justicia como nosotros queremos hacer justicia, ay, ay, ay. Si la justicia, uno de los conceptos más básicos de justicia es dar a cada quien lo que se merece. ¿Cuántos quieren de aquí recibir lo que se merecen? A ver, levante su mano. No, ¿verdad que no? No queremos recibir lo que merecemos. Queremos algo más, queremos misericordia, queremos gracia. Y Jesús, mi hermano, dice que pronto nos hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que Jesús se hizo y nos está haciendo a nosotros para reflexionar.
Jesús nos está diciendo, cuando venga, hallaré fe en la tierra todavía. O ya se habrán cansado. Es un llamado que tenemos que seguir orando y esperando a Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, mi hermano, ¿hallará fe en la tierra? Sin duda, la fe disminuirá. Y en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. La Biblia lo señala. Pero la pregunta que yo le hago es, cuando Cristo venga, ¿será usted de los pocos que seguirán orando? ¿Serán de aquellos 7,000 que dijo a Elías, no han doblado su rodilla a los ídolos? Porque todos pensamos en una película de zombies, que somos los protagonistas, de verdad. Todos pensamos que somos los que vamos corriendo, que los zombies no se los han comido todavía. Pero después de esta pandemia yo creo que muchos seríamos zombies. Seríamos de los primeros que caemos. Yo le invito a que usted y yo seamos de aquellos que no doblamos nuestra rodilla a ningún ídolo. Y cuando Cristo venga, nos encuentre todavía orando. Que quizá no seamos muchos, no importa. Pero que seamos nosotros los protagonistas. Que Cristo nos encuentre firmes, sin desmayar. Solo la fe nos ayuda a persistir a pesar de las dificultades. Solo creer en Dios nos ayuda a brincar obstáculos y brincar la oposición que se levanta. Cada vez las cosas se van a poner peores. Hace algunos meses yo le decía a mis hermanos, a algunos de mis hermanos en Cristo, si Biden gana la presidencia en Estados Unidos, Cristo vendrá más pronto de lo que usted y yo pensamos. Y así sucedió. Porque este hombre tiene la política de alentar el progresismo en el mundo. ¿Qué es esto del progresismo? Bueno, de que usted sea progresista, de que no se quede estancado. Que si un hombre quiere ser mujer, el Estado le pague su operación para ser mujer. Que si dos mujeres se quieren casar, que el Estado le reconozca que se quieren casar. Y si quieren adoptar, que adopten. Y el que quiera abortar, que aborte. Eso es progresismo. Y ya dio la instrucción la semana que está terminando de que todas las embajadas de Estados Unidos apoyen y financien en cada país todos estos movimientos. El cristiano no lo puede detener. Es una señal más de que Cristo viene. Si a usted le quedó alguna duda después de la pandemia que estamos viviendo de que Cristo viene, esta es una segunda señal. Cristo viene, mis hermanos. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que, a través de la oración, en fe, mover la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Es una fe que debemos de pedirle a Dios. Y debemos ejercitar nuestra fe cada día. ¿Cuántos dicen amén? De modo, mis hermanos, que no vivamos por lo que vemos, sino que vivamos por lo que creemos. Es una continua práctica de confiar en Dios y en sus promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto lo creen? Pues viva su promesa cada día. Viva en fe. Decía una hermana, declara las cosas que no son como si fueran. Decía una hermana, yo digo que mi hijo es evangelista. Así decía ella. ¿Y su hijo qué es? No, pues ahorita no está en la iglesia, ¿no? Pero yo sé que él es evangelista. Amén. Porque ella declaraba las cosas en fe. Creía y vivía su vida en fe. ¿Verdad? Por ahí me acuerdo de una anécdota que decían, que le decía, pastor, es que mi marido no quiere irse a trabajar y mire, puro chupe se la pasa. Y el pastor le dijo, mire usted, arréglese, levántese cada mañana y hágale su lonche. Pero no tiene ni trabajo, pastor. Usted levántese y hágale su lonche. Actúe en fe. O ya lo va a mandar sin lonche. La hermana se empezó a levantar y a hacer el lonche hasta que el señor se encontró trabajo y ya tenía su lonche listo. Tenemos que actuar en fe, mi hermano, y orar en fe. La incredulidad es otra cosa que distingue a este mundo, pero cuando Cristo vuelva, es posible que la incredulidad haya llegado y permeado hasta dentro de la iglesia. Hay mucha gente que va a las iglesias y ya no tiene fe. Ayer mirábamos una película que se llama El cielo sí existe, ¿no? A lo mejor usted ya la miró.
de un niño que se andaba muriendo y que según fue al cielo y bla, bla. Y resulta que era hijo de pastores. Y cuando el niño le dijo a su papá, el papá no le creía que había visto a Jesús y que había ido al cielo. Desconozco si sucedió o no, pero lo que quiero decirle es que si somos hijos de Dios, si predicamos del cielo y de Jesús, ¿cómo es posible que dudemos de que Jesús pueda hacerlo? ¿Por qué dudamos? Se supone que eso es lo que predicamos. La fe no será hallada en la tierra. En respuesta a la pregunta de Jesús, ¿hallará el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? La respuesta es, la fe no será hallada en la tierra a menos que sus discípulos, sus seguidores, sus hijos aprendan a orar siempre y no desmayar. Póngase de pie. Mis hermanos, propongámonos depender de Dios y serle inoportunos. ¿Cómo que inoportuno? Bueno, esta viuda le fue inoportuna al juez. Lo importunó cada día. Pero le voy a decir una cosa. Los hijos de Dios no somos inoportunos para Él. Al contrario, Él quiere que le pidamos siempre. Él quiere que siempre le estemos pidiendo. Dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Perseveramos para preservar nuestra alma. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que hemos dado, que tú nos has dado, Señor, para venir a tu